Estábamos hablando recién, hace un minuto, de este libro maravilloso y tenemos a su autor. Está acá con nosotros. El aplauso grande para Daniel Elizalde. Bienvenido. Daniel, Muchas gracias. estuvimos mirándolo, me encanta. La fotografía que tiene este libro, ¿Viste no se que puede en creer. las fotos? No se puede creer. Fue Increíble. un trabajo también la foto. Pero, pará, la foto, pero Y el texto. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y estuve como 8 o 10 años. Lo que pasa que es un trabajo que vos cuando empezás a investigar, es muy difícil conseguir los datos y como confirmarlos fidedignamente. ¿Y dónde se consiguen los datos? Y en diarios, revistas, biblioteca. en la biblioteca. Ahora hay mucho digitalizado, eso está bueno. Ah, mirá. Hay una página de la Facultad de Ciencias de Comunicación, de la FIC, y de la Biblioteca Nacional, que tienen digitalizado diarios y revistas muy antiguos y más nuevos, y tiene búsqueda. Sí. O sea, por ahí encontré algunas cosas, y después tenés que ir a buscar a todos lados, y Historias, libros, cosas. historias, y entrevistas. Hay mucho cambio, obviamente, cambios abismales en lo que era 18 y lo que es ahora. Digo, pero de alguna manera se respetaron los edificios emblemáticos, Y sí. todos Y los la que había gran- que respetar. Algunos no, algunos se perdieron. El Palacio Jackson, ahí en Paraguay, arriba de donde está ahora el Palacio de la Música, Sí, ¿eh? ese fue un tiempo, fue la intendencia, ahí fue la sede de la intendencia. La, después fue la un intendencia era en ministerio. 18 y Paraguay. 18 Paraguay. Antes que estuviera en el. Porque en el Esplanada, No había tanto empleo público. lo que había primero era un cementerio. Ah, ¿en 18 y Paraguay? No, No, en 18 en la Esplanada. La Esplanada era el cementerio inglés, la Esplanada de la Intendencia. ¿Teníamos un cementerio en el 18 Era de el julio? cementerio inglés. Ellos cuando las invasiones inglesas, ahí habían enterrado a los ingleses en la batalla del Cardal. Y después eso, al tiempo, lo compró un inglés, lo compró la curia y fue el cementerio inglés muchos años. Santos fue que compró para el Estado y ahí se mudó al buceo. Ustedes están en el buceo. El cementerio. Cementerio inglés. Y ahí hubo varias cosas antes de que la intendencia estuviera ahí. Ahora, qué increíble vivir ese proceso, ¿no? De una mudanza de un Cementerio. Además, imagínate, la ciudad nueva terminaba en Ejido. Sí. Por eso se llama Ejido, porque el Ejido era la distancia de la bala de cañón, desde las murallas hasta donde llegaba, eso era el campo de Marte, y al final era el Ejido. Sí. Y ahí no podían construir ni nada en tiempos de la colonia. Ajá. Y bueno, justo ahí terminaba la ciudad nueva, cuando después declaró la independencia, trazaron la ciudad nueva a Tejido, Sí. y se terminó la ciudad nueva y había un cementerio. Bien. Y estaba medio mal, después ya... Bueno, ¿y después qué fue? Y- Me dijiste que fueron varias cosas antes Mirá, de ser de después intendencia. fue sede de una exposición rural. Ujú. Después hubo un mercado de flores en el año 26. Está la foto ahí, la conseguimos en CDF. Mercado de flores para que el arquitecto que hizo, era una arquitectura efímera, ¿viste? Pero estuvo un tiempo y fue escaso. El mismo que hizo el Estadio Ahí. Centenario, Seguro. fue el que diseñó ese puesto de flores que estuvo un tiempo. No. Después hubo como un teatrillo para niños. Hubo mucho. Hay una parte del libro que hablamos de eso, que una cronista del 900 dice que todo ese cementerio se había terminado y ahora era un juego de niños. Ujú. Después pusieron un cuartel. Hubo muchas Ahora, cosas. viste que uno piensa en la época que vive, obvio. Digo, pero recién estábamos mirando a gente trabajando, colocando la Estatua de la Libertad, la que está ahí en la Plaza Cagancha, ¿no? Digo, ¿hubo alguna especie, en esos años, alguna especie de conflicto con relación a cosas que se iban poniendo en 18? Ponele, la Estatua de la Libertad, el Monumento al Gaucho, alguna cosa. ¿Hubo alguna polémica? Como lo hubo, por ejemplo, si hablamos de esto, hace poco con la cruz, por ejemplo, del Papa. Bueno, hace unos años, no sé si se acuerdan,
hubo una polémica cuando el monumento del Entrevero, ¿te acuerdas que le pusieron Es verdad. unas círculos blancos? Lo habían, sí, tenés razón. Era una intervención artística. Sí. Y bueno, ese era el título. Y fue un lío bárbaro que se armó, tremendo ¿verdad? lío. Sí, Y sí. no hace tanto. No, de eso no, yo me acuerdo clarito, me acuerdo verlo. Y en el Mundial, todo en la zona esa. El libro va 18 en su extensión original, que es desde la Plaza Independencia Sí. hasta el Gaucho. Al Gaucho. Esa era la extensión original. 18 era hasta el Gaucho. 18 después se extendió Hasta donde es ahora el hasta obelisco. donde es, claro. Pero al principio era hasta ahí. Ajá. Y en esa extensión, imagínate que esto te contábamos del Entrevero, pero hace poco en el Mundial, no me acuerdo qué Mundial fue, Que 2004, pintamos los monumentos celestes. que pintaron el David, El David, tenés razón. le pintaron el pintado, short sí. y la camiseta. Es verdad. Sí. Bueno, O sea que Bien. Todo. Bueno. Daniel, yo ha habido adelantaba en el libro y me parece una de las partes más ricas, cómo cambió la forma en que la sociedad uruguaya compraba, iba a hacer sus compras y cómo cambiaron las costumbres y se refleja claramente en 18 de julio. ahí está. Eso es que la idea del libro es justamente cómo la historia de una ciudad se puede reflejar a través de la historia de una calle, la calle principal. Como un barrio capaz que se puede reflejar yo qué sé, capaz que Belvedere, en Carlos Maya Ramírez, Claro. pero en 18 de julio, y más en ese trayecto, se refleja la historia de la ciudad. Y bueno, y la forma de comprar es parte, yo en una parte se llama ir al centro, Eso. la segunda parte del libro. Y ahí justamente lo que hablamos es cómo va cambiando y se va tejiendo. Esas prácticas que hace la gente cuando de ir a comprar, ir a encontrarse, ir a divertirse. Más cuando imagínate que no había celular, era todo presencial y el lugar era el 18 de julio. Seguro. Podía ir a comprar, podía ir al cine, podía ir al teatro, podía jugar al billar, al bowling, qué sé, a escuchar música, en los bares, los cafés, los teatros, los grandes cines y las grandes tiendas. Claro. Imagínate que la primera fue el London París. Y hay una historia que contamos ahí, que está buenísima, porque en el libro vamos intercalando. La primera parte es cronológica. Entonces te va como a través del tiempo, se va viendo las cosas que pasan en 18. Pero la segunda parte va por esquinas y por plazas. Entonces va de la Plaza Independencia hasta Ejido, qué había en cada esquina, en cada plaza, por qué era importante, qué cosas eran la referencia de esa esquina. Y bueno, y justamente en Río Negro, y vamos poniendo historias cortitas de una página, de 2 páginas, al final de cada capítulo. Y en 18 de Río Negro hablamos del London París, Del London por París. supuesto. Y la historia cortita cuenta la historia de la multiliquidación. La multi fue cuando el London París cerró en el 66, creo que fue el 66 que cerró, tipo 63 por ahí. No, ellos no podían hacer liquidaciones por reglamento. Entonces ponen la multi, Ajá. con una campaña de expectativa. Ajá. Y en esa época, imagínate, en los años 60, ya empezaban con las campañas de expectativa. Y la que la dirigía era Carmelo Imperio, el publicista, imagínate, él era de Carmelo los Imperio. principales. Y bueno, hacen la multi, un día antes dicen, bueno, el lunes empieza la multi, imagínate. El lunes de mañana estaba todo lleno de cortado, 18 de julio, no pasaban los tranvías, ni los ómnibus, ni nada. Estaba todo cortado. Yo quiero que, perdón, Ah. pero yo cada vez que miro el libro me asombra. Yo quiero que mirá esto, Oh. esto de acá abajo. Eso está buenísimo. Viste que ahora vas y andás en pony. Esto era como un tranvía chiquitito tirado por 2 ovejas Y No. estaba en la Plaza de Libertad. en la Plaza Libertad. Pagaría 10 centésimos. Imagínate. Porque era el paseo de los Y los niños. nenes paseaban en oveja. En oveja. Increíble esa imagen. Tremenda. ¿Viste? No se No, puede bueno, creer. me imagino que además en ese centro, ¿no? En el que la gente se reunía, también hubo grandes celebraciones. Creo que escuché que tenés relatos sobre los Olímpicos que llegaron en el 24, alguna Copa América del 19. Sí. La gente iba a celebrar también ahí, era el ¿Te das punto de cuenta? encuentro. Exactamente. Vos fíjate que
ya sobre 1873, por ejemplo, es el primer desfile de carnaval, Divino. que pasa por 18. ¿En qué año? 1873. Ahí Adelantados. pusimos el afiche. Ahí es la primera vez que arrancaba la Ciudad Vieja, recorría la Ciudad Vieja y después recorría el 18 de julio. Pero se va convirtiendo en zona de festejos, de celebraciones, de protestas. Claro. Imagínate que cuando termina, creo que es la Guerra Grande, sí, la Guerra Grande mismo, termina la Guerra Grande, hacen una gran concentración más bien espontánea. Y es en la Plaza Independencia, ya que es donde Mirá. nacía 18. Mirá, esto es lo que hablaba hoy. Ya desde esa época, ¿no? Daniel hablaba, acá, esta era la Ahí está. intendencia. Ahí está. Esta era la intendencia, 18 y Paraguay. 18, Claro. Paraguay. Pues algunas Ahora cosas eso se está, perdieron. es un ¿viste? hotel, claro. Y yo quiero saber, porque te escuchamos hablar y notamos que sabés muchísimo sobre la calle, pero aparte hay un sentimiento como de admiración, de amor a 18 de julio. Y quiero que me digas por qué 18 de julio es tan especial. Y yo creo que es especial primero para cada uno, por los recuerdos también. Te das cuenta que yo creo, el otro día estábamos presentando el libro, yo les decía, el libro trata sobre una ciudad, sobre una calle, sobre una ciudad y sobre cada uno de nosotros. Porque todos más o menos, de algún modo, estamos atravesados por alguna referencia al 18 de julio. A mí, yo me acuerdo de chico, íbamos a salir, yo qué sé, de las vacaciones, ¿y qué hacemos? Íbamos a 18. Claro. Yo vivía ahí por el cordón. Era el paseo, Pero digamos. el paseo, claro, íbamos a paseo. 18 y era eso, ¿viste? Y después tenés todos los recuerdos de los encuentros, de la primera vez que fuiste al cine solo, y era en 18, y yo qué sé. Y lo interesante además, que hay toda una evolución de la calle y del centro. Incluso en la segunda parte del libro se ve eso, cuando vamos por esquinas y por plazas, cómo el centro neurálgico del centro va cambiando de lugar. Primero era la calle Juncal. Vos imaginate que antes que estuviera 18, la calle donde cuando la ciudad era colonial era la calle del Portón, que era 25 de mayo. Y entraba Claro. todo el mundo y la movida era ahí. Pero después, cuando se tira las murallas y bueno, y se traza la plaza, ahí la calle Sarandí pasa a ser la principal. Y ya después cuando había un veredón que cruzaba la plaza, antes que estuviera ahora está el monumento de Artigas, todo eso, pero antes era un gran veredón que iba desde Sarandí hasta 18. Entonces vos atravesabas la plaza, Seguro. después en 1905, Thais, que era un paisajista francés, ahí hizo el trazado de la plaza actual, o sea, el trazado no, el adorno de la plaza, ¿viste? Claro. Los canteros, todo eso. Es el que hace Carrasco, ¿no? Claro, también hizo también el parque urbano, hizo varias cosas. Parque Rodó. Y bueno, la cuestión de 18 ahí empieza a poner en 1915, por ahí se empieza a consolidar. Y ahí hay fotos de celebraciones de una Copa América, los Olímpicos, Claro. celebraciones, apoyo a gobernantes. Seguro. Claro. También, ¿viste? Pero en los años 1900. O sea que eso ya se fue cada vez más volviendo un punto de encuentro Y Daniel, para todas esas cosas. si vamos bien atrás, antes de esto que me contás, porque 18 de julio estás sobre una loma y bajás, ¿no? A ambos lados. Ah, claro, y eso tiene una lógica, era el camino real. ¿Por qué se iba por ahí? ¿Vos sabés que yo no le había prestado atención a eso? Claro. Claro. ¿Por qué eligen ir por ahí? Es verdad. Tiene una lógica Pero, geográfica. ese era el camino a Maldonado. O sea que, vos imaginate, Montevideo terminaba en la muralla. La muralla estaba en la mitad de la Plaza Independencia. ¿No está el monumento de Artigas por ahí? Ahí estaba la muralla. En el medio de la muralla, la Ciudadela. Y la puerta de la Ciudadela mirando hacia la ciudad. Que no estaba donde está ahora. Estaba cerca, Cerca, estaba estaba cerca, pero la trasladaron un cacho. un poquito la cambiaron. Pero tú cuando entrabas a la ciudad, nunca vas a entrar por la puerta de la Ciudadela porque había una Ciudadela antes. Había 2 portones en la muralla. Ajá. Y donde entraba todo el mundo era el de San Pedro, que era 25 de mayo. El otro que estaba por el Teatro Solís, por ahí eran las carretas, los carretones, todo eso. Los portones, ahí va. Pero claro,
Pero, ¿por qué te decía esto? Por el Camino Real. Ah, por el Camino Real. Maldonado. Entonces imagínate, terminaba la ciudad en la muralla y ahí salía, había como una capilla, que era lo más lejano, lo último de la ciudad, y ahí salía el camino a Maldonado, que era más o menos el camino de 18, lleno Claro. de pantanos y pozos, imagínate lo que era eso. Las carretas iban. 18 Avenida Italia Interbalnearia. Claro, y bueno, ¿viste? Ponele. Incluso en el Gaucho iba el camino de la Estanzuela y el otro que seguía para hacia 8 de octubre. Claro. En ese Claro. tiempo no existía. Y por esa, más o menos por ese camino, trazan 18 de julio. Y además lo interesante de la loma, que decías vos, que eso está buenísimo, son los nombres de las calles. Vos fijate que 18 de julio, Sí. y en 1843, las calles primero eran la calle de la Frontera, la calle de la Iglesia, la calle... Claro. Todo así. Después empezaron a poner nombres. Después son los santos. La calle de San Pedro, la calle de San Juan, la calle de Todos Santos. 1843, está Uruguay independiente, República, claro. quieren cortar con los santos y empezaron a hacer nombres de yo qué sé, nombres que no tuvieran polémica sobre Bien, todo. sí. Entonces ahí sale el 18 de julio. Bien. Claro. Y las calles que cortan a 18, que ahora muchas cambiaron de nombre, Sí. pero vos fíjate que era, bueno, primero la de los Andes y después empezaba Río Branco, era Queguay, o Paraguay, era todo nombre de río. Queguay, Daimán, que Daimán creo que era Río Branco, Río Negro, Paraguay, por el río Paraguay. No, Paraguay era Queguay. Cuarén, sí, Yaguarón, Olimar, Ejido, porque era el Ejido. Después la calle Olimar. Eran todas calles con nombre de ríos. Y los ríos que bajaban por la loma de la Cuchilla. Seguro. Eso está buenísimo. ¿Cuántas veces? Porque una vez que 18, digamos, se consolida como avenida principal y queda como está ahora, porque 18 está como está ahora hace muchos años, muchos. ¿Cuántas veces se pensó o se propuso un proyecto para cambiarlo, para ensanchar, para hacer un túnel, y nunca se hizo nada? Y mirá, había un proyecto que era incluso en la Plaza Independencia, querían hacer como una cosa con Milán, que nunca salió. Pero viste, porque ahora, a ver, lo más reciente que es el tranvía aquí en la mitad de 18. Sí, es el bueno, proyecto. o la que ya- ciclovía, Bueno, todavía. Pero, La ¿cuántos, ciclovía- pero ¿cuántos te acordás y de cuántas ideas Y sí, lo que se pasa pensaron que- para 18 que no se hicieron? Y bueno, por ejemplo, los troles Sí. demoraron en llegar a 18. Los primeros no iban por 18, porque iban a hacer el subte. Por eso fue la razón que Se iba a hacer un subte en 18, iba a hacer un subte, pero fue que al final no se hizo. pero creo que fue por un tema de que abajo. Que ¿no? era mucha, No se puede. eso es una piedra muy dura. Piedra y ¿viste? agua. Sí, era- Sí, además es una piedra Imposible de... imposible. bueno, Cuando hicieron el Palacio Salvo, tuvieron como 3 años para hacer los cimientos, cimientos. porque encontraron que la piedra esa Era la rompían con nada. Entonces, yo creo que el más importante que llegó, el proyecto que llegó, es la ciclovía. y en este Grande, La así que diga ciclovía. que atraviesa cambio, 18. un cambio en 18. Un cambio, porque mirá que la ciclovía también, cuando estaba Daniel Martínez, la habían propuesto. ¿Te acuerdas que había venido un arquitecto holandés, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Para hacer la Verdad. ciclovía, al final la desecharon. O sea que, y ahora quieren hacer el tranvía ese Sí. aéreo. Te saco unos metros de 18. Capaz que me decís no. Al libro 18. Está bien. Pero el túnel de 8 de octubre, que es, salís de 18 y te metes en el túnel. ¿Te acuerdas? ¿Sabés? ¿Tenés datos de la época donde alguien vino y dijo, Y eso fue la época. vamos a hacer un túnel acá? Me parece que fue la época de la dictadura. eso. ¿En dictadura se hizo el túnel? Creo que sí. Estoy casi seguro. Pensé que era más atrás todavía. No, no. No me acordaba. Y el viaducto también es por esa época. Daniel, El viaducto sí tenía idea, pero El túnel, yo te diría- me parecía que era más atrás. Más Me antiguo. parece que es de esa época. El viaducto es anterior porque lo inaugura Pacheco, me decían. ¿Quién inaugura Pacheco? El El viaducto de viaducto. Ah, viaducto. mirá. Claro.
Así que está ahí. Casi Está ahí, igual. porque Está ahí, claro, está ahí. Más o menos. En esa, Claro. Quería preguntarte cómo ves la transformación de 18 de julio. No, porque estaba pensando decir, bueno, ¿cómo la ves envejecer? Pero en realidad no envejece la calle, porque nosotros pasamos, pero la calle queda, ¿no? Un poco es así. ¿Cómo ves la transformación de Esa la ruta calle? está buena. 18, vos suponete, empezó del gran opulencia, siguió más o menos la historia del Uruguay. Claro. Años 20 era la opulencia, 18, años 50 siguió, después empezó la crisis, terminó las guerras mundiales, terminó la guerra de Corea, empezó la crisis económica, el proteccionismo de Europa, y acá 18 también. Y empezó las manifestaciones, vino la dictadura, ya no se podían reunir gente, 18, igual había mucha gente, pero era otra historia. Y después vino la democracia, y al otro año viene el shopping. Claro. Sí. El primer 85, de Montevideo. sí, seguro. O sea, ese fue el golpazo para Para 18. Y hay unos años que está en decadencia, pero después, poco a poco, se va retomando. Incluso con Arana, año 96, se nombra Montevideo capital iberoamericana de la cultura, ¿te acordás? Sí. 2 veces fue, la primera fue en el 96. Y ahí hay todo un proyecto 18, y ahí empiezan a hacer, hay varios, yo lo estudié para el libro, hay varios proyectos de 18 desde la Intendencia, y trabajando después con privados, el Grupo Centro, que ahora es Paseo Centro. Entonces ahí hay toda una política de levantar al centro, levantar 18, y hay muchos proyectos. Y bueno, y se acostumbró 18 a convivir con los shopping. Y ustedes acuérdense cuando vino la pandemia, que estaba todo vacío, 18 estaba totalmente vacío, cuando empezó a volver, empezaron las perillas. ¿Cuál fue la primera perilla que se abrió para que la gente saliera? El paseo a cielo abierto de 18. 18, tenés ¿Y razón. se acuerdan que fue creo que era de Andes a Cuarén, algo así? Transformaban en peatonal. Estaba lleno de gente y todo el mundo fue y no había la competencia de los shoppings. Y el centro 18 fue otra vez la Claro. fiesta. Ahora, vos te estaba escuchando y obviamente que sí, que los shopping de alguna manera, de muchas, perjudicó a 18. Pero uno hoy va a 18 de julio y están los locales, Exactamente. están todos los locales abiertos, todo funcionando y tiene su público. Porque hay como que después se acostumbró a eso y empezó a crecer. Y ahora vos fijate, todos los locales grandes están todos ocupados. Todos por grandes tiendas, por grandes cadenas de comida. Está Madonna y el Burger King y el hotel de café. También. Sí. Bueno, y- hoy yo decía, donde estaba el Trocadero, hay una tienda Está gigante, una la gigante. nueva, que hace muy O sea, poco que está ahí. dice que son, ahí lo nombramos también, una entrevista hace unos años que le hicieron en el diario a un inmobiliario, y él dice que hay una gran demanda de locales grandes. Vos fijate que no hay locales grandes vacíos en 18 Y ahora. no. Vamos a seguir charlando, obviamente, pero vamos a ir porque la gente está reprendida con esto y nos mandó un montón increíble de mensajes. Así que vamos a leer algunos. Antes, acordate de llamar al 0900-2424, que con 450.000 pesos te vas para el centro y ¿no? Una compra. 450 palos. Algo compras. Si no salen 30, 40 o hasta 50.000 pesos son tuyos, si me decís Algo contigo. Y acordate que lo podés hacer también a través de un mensaje de texto, mandando la palabra jugar al 9876. 9876, ahí te vuelve un link y también participás de todos los sorteos. Los de la semana y los del lunes también, donde hay 900.000 pesos en la rueda como premio. Acá, por ejemplo, Dígame. un montón. Uno dice, por ejemplo, hola, el señor Elizalde me está haciendo recordar los cuentos de mis abuelos que compraban en el London París y en el Jafé y se pagaba por año. Gracias, Cecilia. ¿Se paga por año? Eso no lo sabía. Mirá. Vota en 5 años. Y eso era No sé cómo es. crédito No largo. sé, andás a ver. Buenos días. Sastrería El Mago. El mago, yo escuché hablar del mago. Mago, sí, te acordás del mago. Yo no me Ovalle. acuerdo de haber ido. Pará, capaz que era chico. Sí, ¿no es?
Es más, la escuchaste hablar y... Tenés y recuerdo lo del viste recuerdo. Capaz que más. papá me El llevó, Mago pero era Ariel, muy no era chico, Mago no era el Ariel. Mago Ovalle. Ovalle, sí, Ovalle, Ovalle, sí. Y a estas dos fui tienda San Francisco. Sí. ¿Sí? Y heladería Papito. Heladería Papito. Que íbamos con la escuela. Te llevaba Vamos paseo a al centro y a Papito, Papito. vamos a Papito. ¿Qué? ¿Me acuerdo? ¿Está mal? Perfecto. Muy Qué bien. memoria. Impresionante. Cuando mi papá cobraba, yo iba con mi mamá de traje de chaqueta con 10 años a buscar a mi papá al Hoy Bro. Íbamos a comer chocolate con churros a lo de Manolo. Hoy tengo casi 68 años. dice. Qué ¿Cómo lindo. cambió eso también? Qué increíble, ¿no? Y sí. Vos ibas al centro y te ponías el traje. Claro, Y y si bueno, no, Chaqueta de no sé traje. si no vas con el sombrero. y con el claro, sombrero. En la época Fíjense, sí, claro. pila de fotos de época, está todo el mundo con el sombrero. Bueno, por supuesto. Ahora, ¿eran los rollos, las cámaras de filmación que tenían una velocidad cambiada o realmente se caminaba así? Iban rápido, Viste la que gente iba andaban- rápido. Andaban rápido. Pará, Dice tiempo acelerado. En ese tiempo era recontra raro. acelerado cuando todo corría. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo me acuerdo, y esto lo cuento siempre porque yo hago teatro hace muchos años. Antes vos ibas al estadio, al ver fútbol, ibas de traje. Hay imágenes donde la gente está de traje. Claro, ¿no? sí, sí. Y ahora el Sí, teatro, sí, sí. yo Han una vez cambiado. tuve público de bermuda y croc. Ah, Bueno. bueno, Teatro. claro. Capaz que mucho. Es mucho, ¿no? Era demasiado. Yo voy a Era decir un en- cartelito, Voy a decir en el teatro que no dejen entrar. como en los liceos. Pero- Para dar examen no vengan con bermuda. Daniel, cuando hablábamos de cómo va evolucionando y cómo van cambiando las construcciones, me gustaría ir un poquito más atrás, a cuando recién se estaba abriendo la posibilidad a que hayan construcciones más allá de la muralla. ¿Cuáles fueron los primeros edificios clave que permitieron que evolucionara la ciudad? Y bueno, mirá, yo les decía, elegido era esa zona que no podían construir. Cuando declara independencia, al revés. El Estado Había que- hace todas las manzanas para venderlas, Claro. poder tener dinero Renta, en sus arcas y ahí empiezan las construcciones. Pero una de las más así importantes, ponele el Ateneo. El Ateneo de 1800, fines de 1890, por ahí es. Y es una de las más antiguas Ajá. y que marcaba Presencia. presencia, marcaba que el camino siguiera. Claro. Claro. Porque vos ibas por 18 y había que animarse ahí a Tejido. Hasta allá, claro. Claro. Y ahí ya era un punto de concentración, ¿viste? Claro. Y las plazas también, ¿viste? Ese que Claro. decías tú hoy con los corderitos, Sí. el tren. Sí. Y bueno, la Plaza Libertad la usaban mucho para las muchachas que cuidaban a los niños. Sí. Iban con los niños de tarde a la Plaza Cagancha. ¿Qué habría, qué Dice, dirían, no? La gente que a protestar para que las ovejas no trabajen. Hoy, Maltrato Hoy. animal. Imagínate. No, pero hasta Maltrato estaban bien animal. las ovejas, los niños no se hacían. Ah, Claro. bien. Caricia. Varios recuerdos. La multi del London París, inolvidable. Después vino la liquidación de Angenshade y a ver si hay en... Angenshade, la primera escalera mecánica del Uruguay. Mirá, no sé si es la primera escalera mecánica, por ahí hay algunos otros datos. Dice que también puede ser el banco de crédito, donde está ahora el Bien. Mides. Sí. Ajá. Dice que esa fue la primera escalera. Perfecto. Pero Angenshade tenía la escalera mecánica y ahora es la galería, ¿cómo se llama? Es la que está ahí en Julio Herrera, y entre Julio Herrera y Río Branco. Exacto, sí, Que está sí, en sí. la acera norte. Ajá. Y todavía está la escalera. Si vos entras a la galería, vas hacia Colonia. Cerca de Colonia está la escalera mecánica Claro, de Ángense. claro. Y quien recuerda, Casa Fasci tenía una promo de descuento para los días nublados. No me mires así. Ay, bueno, me no me acuerdo. encanta. Es Para genial. los días nublados. sos Tenía- cómplice. No, me mires así, pues no me acuerdo. Mirada De la cómplice, Angie no, mirada cómplice. De la Angie no me acuerdo. Me podría acordar de otra. Fasci, Casa Fasci, Fasci. sí. ¿Te acordás? Porque Casa era, Fasci. No me era acuerdo. Isidro Cristian. ¿Te acordás de Isidro Cristian? Sí, ¿Te acordás? claro. Sí. La cara. No, me Era acuerdo de esa propaganda Isidro. de Fasci, me parece. Hacía el programa de Fasci. Sí. Y Todos decían las sí. las fallitas de Fasci, decían que si vos encontrabas un artículo en la vidriera sin precio, Te lo era llevaba. gratis. Y tenían promo para los días nublados. Se nublaba Me y encanta. la gente iba. Genial. Es Ahora Fasci no genial. eran es genial. 18. Es genial. No, es más, Darle algo fuera lindo de a los eran días 18. nublados.
¿Dónde era? Fashion 18. No, era por Rivera, creo que era. Está fuera de tema. Fuera de Fuera de tema. tema. No recordar. Pero valió la colgamos pena la con los anécdota, recuerdos. claro. Más bien. Bueno, no tiene que ver con este libro, pero sí con libros. Hay muchos mensajes sobre vos y tu otra pasión que se ve que es vender libros, porque te paso a leer. Señor Daniel Elizalde, por lejos el mejor y más querido vendedor de libros. Trabajé muchos años en una biblioteca y le comprábamos a él. Cariños, Alicia. Y así hay varios. Mirá, viste cómo la Está gente se también, acuerda. quiero leerte otro que es el de acá, a ver, dice, buenas tardes, gente linda, felicitaciones a Daniel por el libro. Me hace feliz saber que quien durante muchos años me recomendó libros para mis prácticas de aula y para el disfrute personal, nos regale esta creación. Rosita, maestra y directora del Colegio Pedro Poveda hasta el 2017. Mirá. Bueno, y así tengo varios Bueno. de estos, así que... Un agradecimiento muy grande a todos esos amigos que durante todos estos años que mi trabajo es librero. Espectacular. Acá hay otro Entonces, mensaje imaginate. que va por los recuerdos. Dice, aproximadamente en 1965 yo iba a clase de francés en Colonia y Agraciada y después a inglés en Río Negro y 18, con una hora puente en el medio. En esa hora iba a tomar un té al primer piso de la galería madrileña y nos mandábamos telegramas en servilletas a través de las mozas. ¡Epa! Mirá qué bueno. Tremendo. Qué bien. tremendo. El famoso tarjetazo. Ah, Daniel, fiel a mi estilo y le voy a sacar un poco de dulzura. opa. Pero Veníamos tan lindo. ¿Hago un mal recuerdo de 18, por ejemplo, las últimas ejecuciones que sé que fueron ahí, a los condenados a muerte, por ejemplo? ¿Alguna protesta que haya terminado mal? ¿Algún famoso asesinato? ¿Algún secuestro? No sé, algo malo de 18. Y bueno, no es malo, es algo que... Historia. Ahí Historia. está. Bien. No es ni bueno ni malo, son cosas que... Entiendo. Pero, por ejemplo, el 9 de julio, cuando dieron el golpe de Estado, fue el 27 de junio. El 9 de julio fue la gran marcha en la Plaza del Entrevero. Era La marcha silenciosa. La concentración. La- no, era... Ahí la era... anterior. Fue una concentración a las 5 de Espontánea. la tarde. la de las Sí. 5 de la tarde. La de A las las 5 de 5 la de la tarde, tarde. espontánea. Sí, Claro, sí. claro, que Esa. no pueden hacer propaganda y Pero que fue en Castillo silencio, digo, decía- no la marcha de silencio, no. Claro, claro, pero que fue no se fue confunda. espontánea, eso quiere decir. Eso, claro. callados todos para ahí. Y ahí fue una gran concentración, fue la última concentración. Ajá, Después ya se terminaron todos presos y bueno, está. ahí, claro. Y ese fue, por ejemplo, pero hubo muchos, lamentablemente hubo muchas cosas de eso. Hubo asesinatos también, por ejemplo, en la Plaza Libertad, nombraban algunas crónicas cuando empezamos a investigar, decía el Rincón de Baena. O sea, ¿qué será el Rincón de Baena? Que es donde está el Hotel Balmoral ahora, por ahí, Sí. en esa esquina. Y resulta que Baena era en el tiempo de la Guerra Grande, era un comerciante que parece que le pasaba información al bando de Oribe. Allá. Entonces, no sé día. cómo le agarraron, que pasó unas cosas en unos barcos ahí cuando llegaron al puerto y lo ejecutaron. Pues ejecuciones, bueno, Fue en el mirá. tiempo de la Guerra Grande, ¿no? Por ejemplo, el secuestro, ahí lo contamos, el ¿Cuál? secuestro de Pereira Revolver. Sí. Claro, Fue por en el los Palacio Tupamaros, Díaz. claro. O sea que eran 18 elegidos. Ahí le contamos todo cómo fue, que lo sacaron en una alfombra. Él había ido al dentista, Director de la UTE secuestrado por los Tupamaros. claro, que había ido de Abute y era ahí como el que mano derecha de Pacheco. Ahí va. Y ahí lo secuestran, va al dentista y le sacamos la muela. Escuchá, ¿y el Liberáis? ¿Dónde que queda? no. Es por Colonia, liberal. El de- no, es en Julio Herrera entre Canelones y Un poquito más abajo, sí, está bien. más abajo. Yo Pues pensé ahí en el hubo- Liberáis, pero... El Liberáis hubiera sido una historia. El Liberáis. Claro, claro, El- claro. qué, Sin qué duda. increíble, se tiroteaban por el mármol. Tuvieron un Rebotaban las rato balas. largo ¿Sabía ahí. vos eso? Sí. Seguro, estaba en la policía y había como un codo. Entonces se dieron cuenta los tipos que le tiraban al mármol y, la doblaba. bala rebotaba en el mármol y La bala doblaba. doblaba. ¿En serio? No sabía eso. Sí, yo lo vi con Echarri. Claro. Placa quemada. Tremenda Claro. película. Está buena. Sí, sí, La por he eso hecho te acá. digo. Sí, Hubo- también hay de esas historias. Hay historias de todas. Acá un oyente nos dice que el túnel
es del 61. Televidente, oyentes de mañana cuando estás Tenés razón, en la radio. tenés Yo te razón. entiendo, ese me pasa. No, Se te pasa. confunde. Del El que está del otro lado. el tuyo 8 de octubre del 61. Así que mucho antes. Yo pensé que era 61. más para acá. Sí, sí, sí. Así que tenías- 61, tenías mucho razón, antes. Pensé que era más antes. para Era acá. antes, antes, era antes. mirá vos. Mirá vos, sí. Bueno, muy Y bien. pará, Sí. ¿cuándo cambió la conducción? Que teníamos la duda Año también. 45. 40, yo dije 40, ¿Pero por qué 45. cambió? ¿Porque los autos cambiaron o porque cambió? Y bueno, los autos iban cambiando. Viste, casi todos empezaban a venir todos autos que eran con la conducción a la claro. izquierda. Norteamericana. Entonces, claro, entonces quedaba mal. Y el asunto Claro. fue que cambiaron, tuvieron que cambiar los ómnibus. Porque Seguro, sí. Quedaba para la subir la puerta gente estaba de por un lado y claro. tenía que poner del otro lado. Tenía que subir en la mitad de la calle. ¿Qué momento? Tuvieron que tapar con unas rejas, tapaban la puerta anterior y abrieron una No, puerta ¿en nueva. serio? Y sí, para que la gente bajara por otro lado, si no bajaba en la calle. No, tremendo. No, tremendo. Además hicieron pruebas, todo eso estaba buenísimo porque hicieron pruebas antes. Pensaban que iba a ser un caos. Un Un caos caos. total. Sí, no. Y al final no fue como los semáforos también. Hicieron muchas pruebas antes de poner los semáforos. ¿Te acordás el primero? Y el primero fueron todos en 18, justo de Ahí, la acá. plaza Ejido. Ahí fue el primer tramo de Lo semáforo. pusieron todos juntos. No hubo Todos un primer juntos. semáforo. No, pusieron todos juntos. Bien. Las pruebas se hacían en Río Negro 18, hacían las pruebas. Pero claro, era una cosa, Varita por eso quedaba sin Pobre trabajo. Varita, yo me Pobre acordaba de Vareta. Incluso, Siempre incluso Ejido era la única calle que era doble vía. Ejido era doble vía. Era doble vía. Yo nunca no me había doble vía. Hasta que vi un mapa que estaba doble vía. ¿Se podía estacionar en cualquier lado? ¿Sabes que no era tan así? Hay una ordenanza que ahí ¿Había? ponemos de los ¿Ya? años 20 que dice que hay lugares que no se puede estacionar. ¿Y había un guinche? No había... Era a Te fuerza lo llevaban humana, ¿no? empujando. Escuchá, vamos, ¿dónde conseguimos este libro? En cualquier El libro en librería. librerías. Ahora mirá, quedaban pocos porque está medio agotada, pero la primera edición. Bueno. Pero en estos días sale la segunda edición. Muy Así bien. que si no lo encuentran, en unos días va a Hay que estar en pedirlo de todas las vuelta. librerías, distribuye Guzzi. No se lo Así pierdan que porque está increíble. Es increíble este libro. Muy, muy bueno. No se lo, no van se a lo poder pierdan, pasear de por la verdad. historia, y Sí, por el obvio. presente y el pasado. Tremendo. Muchísimas gracias. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. El gusto es eh. nuestro, Un gusto, gracias. Daniel. Muchas gracias. El Y otra aplauso. cosa, Sí, si quieren información, tenemos un Instagram, dale. se llama Librero Personal. Muy Ahí bien. estamos Arroba poniendo- librero personal. Ahí ponemos todo lo Perfecto. del libro. Gracias, Daniel. Muchas gracias, gracias. Daniel. Les pedimos con un fuerte aplauso a Daniel Elizalde.